He querido empezar una serie. Hace mucho tiempo la di aquí en Villa María, algunas hermanas de la iglesia. Pero pienso que, como decía el hermano Jaime, utilizando los recursos de esta plataforma y teniendo en cuenta que tenemos tiempo para estudiar la palabra del Señor, quiero compartir con ustedes, mis hermanos, y en especial con las hermanas de la Iglesia de Cristo, y no solamente con las hermanas que se reúnen aquí en Villa María, sino con todas las hermanas queridas que nos han venido acompañando durante casi todos estos meses que hemos estado aquí en cuarentena. Este mensaje es para ustedes, que tiene que ver con las mujeres de la Biblia. Las mujeres de la Biblia. Las mujeres, y espero que las hermanas puedan beneficiarse tremendamente de estas lecciones, las voy a ir presentando en la medida que en la plataforma de entre semanas se pueda dar. Obviamente, pues nuestro hermano Jaime ha venido teniendo unas series muy buenas. Vamos a seguir con las series, pero vuelvo y repito, en la medida que tenga un espacio, voy a ir dándoles cada una de estas series, cada una de estas lecciones. Son aproximadamente unas 25 mujeres de las cuales vamos nosotros a estar estudiando y esperemos con la ayuda de Dios que podamos cubrirlas todas completamente. Muy bien, hermanas. Entonces, hermanos, las mujeres siempre han sido fuente de noticias, en particular para otras mujeres. Lo prueba el hecho de que casi todos los periódicos, revistas, programas de televisión tienen un espacio reservado para las actividades femeninas, las actividades que hacen las mujeres, en la farándula, en la política, en lo social, en lo económico, etcétera, etcétera. Pero difícilmente podríamos sobreestimar el poder e influencia de la mujer, tanto para bien como para mal. Podemos seguir el desarrollo y la caída de las naciones estudiando el desarrollo y la caída de lo femenino. Y eso por cuanto el nivel moral de un país depende en primer lugar de las mujeres. En el ocaso de las naciones, la decadencia moral siempre precedió a la decadencia política. Y esta siempre fue precursora del hundimiento nacional y tiene que ver en gran parte, vuelvo y repito, con la influencia de las mujeres. Un pueblo no puede mantener un nivel moral mayor que el de los hogares que lo constituyen. Y un hogar no suele tener unos ideales mayores que los del ama de casa. Esta será una gran énfasis que se le va a dar en estas lecciones sobre las mujeres en la Biblia. Muchas mujeres hoy en día, incluyendo mujeres cristianas, andan pensando constantemente en la moda, en los vestidos, en los bienes materiales, en su físico, en muchas cosas vanas e inútiles que tiene este mundo hundida a la gran mayoría de las mujeres, incluyendo, no puedo decir todas, pero sí algunas cristianas. Y en lo que respecta a lo espiritual, muy poco el énfasis le colocan a lo que tiene que ver a una vida consagrada de ejemplo y de servicio al reino de nuestro Señor Jesucristo. Dando esto por sentado, lo que acabamos aquí de leer, hermanos, entonces, las mujeres de mayor edad tienen entonces la tremenda responsabilidad de llevar a las más jóvenes por las sendas de justicia y éstas, a su vez, deberán ayudar a formar el contexto moral y espiritual de la próxima generación. Pablo, escribiéndole a Tito,
En Tito capítulo 2, versículo 3 al 5 dice, las ancianas, hablando de las mujeres, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijas y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dios, hermanos, coloca en la mujer anciana en su reino una gran responsabilidad. He sido testigo de algunas iglesias de Cristo que aquellas llamadas clases de mujeres las dirigen mujeres solteras, sin hijos, sin esposos. La Biblia dice, hermanos, que son las ancianas. Y no está refiriéndose a la mujer que más tenga conocimiento, está refiriéndose a la mujer anciana con relación a las mujeres jóvenes. Ellas son las que deben ser maestras, no tanto porque tanto Biblia sepan, sino por la experiencia que han traído y han adquirido en tener un hogar, tener un esposo, cuidar a un esposo, cuidar una casa, criar hijos, habiendo sido sujetas a sus maridos, ser hacendosas en la casa. La mujer anciana es la mejor maestra que puede tener una iglesia local para enseñar a las mujeres jóvenes. Pero mujeres sin hijos, mujeres sin marido, mujeres solteras, a veces son las que se colocan para enseñar a las demás hermanas. Bueno, puede que tengan alguna experiencia en lo bíblico, pero les falta un ingrediente primordial que les hace ser un excelente ejemplo a seguir, y es la vida y la experiencia que las ancianas tienen en haber ya criado a sus hijos y haber sostenido un hogar. Dios, hermanos, describe en la Biblia la personalidad de muchas mujeres. Por ejemplo, la madre, la mujer de carrera, la mujer aldeana en el campo y a la mujer en el trono, cubierta con todos sus atavíos. Dios nos describe a la mujer justa, pura, cual torre de fortaleza para cuantos la conocen. Pero también, hermanos, Dios nos muestra a la mujer que corrompe, que envenena, que destruye cuanto toca. Por donde pasa, siempre deja una mala impresión y un mal rastro. También Dios describe esta clase de mujer. Dios describe las buenas mujeres, su ejemplo, su influencia y su buena obra, pero también Dios describe a la mujer que corrompe, que envenena y que ha destruido y que ha sido una mala influencia en todo el tiempo y en toda la historia. Un consejo, hermanas: sea la hermana que los hermanos quisieran tener de miembro y no la que quisieran que algún día se fuera. Vuelvo y repito, sea la hermana que los miembros quisieran tener de miembro en su congregación y no la clase de hermana que quisieran que algún día usted se fuera. Algunas de estas mujeres descritas en la Biblia se casaron con un varón que no les convenía. Por ejemplo, 1 Samuel capítulo 25, versículo 3 dice, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosura apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Como les dije, hermanos, algunas mujeres se casaron con un varón que no les convenía. Y aquí hay un caso, 1 Samuel capítulo 25, versículo 3. Pero por otra parte, algunas de ellas no fueron las esposas adecuadas
para los buenos esposos que tuvieron, mujeres malas que arrastraron a sus familias y arrastraron a su esposo por el camino pedregoso, malo y amargo de la destrucción. Con todo, sus vidas pueden servirnos de ejemplo, obviamente, si nosotros aprendemos de sus errores. En el laboratorio de la vida, en el que quizás usted, hermana, se encuentre, aquellas mujeres que han llevado a cabo, por lo que vamos nosotros a estudiar en cada una de ellas, sus experiencias para ustedes, hermanas. Entonces, cualquier decisión con la que tenemos o que la mujer se enfrente hoy en día, ya fue resuelta por algunas mujeres descritas en la palabra del Señor. Así que probablemente estas lecciones a usted le servirán, hermana, porque quizás usted esté pasando por alguna situación, enfrentando algún problema, alguna dificultad espiritual, alguna gran prueba. Así que lo que estas mujeres en la Biblia, vamos nosotros a estudiar de ellas, resolvieron, quizás también le puede ayudar a usted a sobrellevar y a salir en una situación semejante. Sus experiencias, aun cuando son mujeres de las cuales vamos a leer, mucho tiempo se escribieron de ellas y existieron hace mucho, mucho tiempo, sus experiencias son tan actuales como lo es el periódico que usted lee cada día o la información que le llega a su celular cada día. Estas mujeres le podrán enseñar lo que le producirá a usted gozo, felicidad y asimismo las cosas que serían fuente de tristeza y también de quebraderos de cabeza. Mucho se ha discutido, hermanos queridos, acerca de lo que es envejecer airosamente. En el verdadero sentido de la palabra, el único modo de envejecer airosamente es de hacerlo como Dios dice. Y en esto, hermanos, tiene que ver mucho la influencia y el poder que tienen las mujeres. En Proverbios, en el capítulo 16, en el versículo 31, dice este proverbio: corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Entonces, este gran proverbio, esta gran enseñanza, es otro motivo para estudiar las normas divinas que encontramos nosotros en cada una de estas mujeres que vamos nosotros a estudiar queriendo Dios, sobre cómo vivir plenamente y envejecer de un modo agradable. Hermanas, bueno es ayudar a engrandecer una nación, pero eso empieza con el hogar. Bueno es aprender y a vivir abundantemente y a ustedes, hermanas, a envejecer con gracia, no con desgracia. Con todo, el más vital y urgente de todos nuestros deberes es el de preparar nuestras almas inmortales para el momento ineludible en que cada una de ustedes estará ante el trono del gran rey en el día del juicio final. Como lo describe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, y esta debería ser su principal preocupación. La historia de las mujeres en la Biblia es muy importante, pero en sí no es más que el soporte y el vehículo, en el ejemplo de cada una de ellas, hermanos, de los principios eternos que Dios quiere enseñarnos y enseñarles a ustedes, a cada una en particular. Dando esto por sentado, hermanas y hermanos,
Y debido al poco espacio y tiempo que disponemos, y ustedes también disponen, mi principal propósito no es el de contarles detalladamente cada historia. En cada caso, solamente, hermanos, se relatará lo suficiente como para enfocarnos en las lecciones prácticas que ocurrieron en las vidas de las mujeres de la Biblia, las cuales estas mujeres siguen suministrando a través de toda la historia fortaleza, aliento a las mujeres en toda época y en todas las edades. Así que, hermanas, en la medida que vayamos teniendo espacio, vamos a ir estudiando entonces cada una de estas mujeres. Pero antes de terminar, voy entonces a darles un pequeño introducción a cada una de las mujeres que vamos a estudiar en esta serie. No las vamos a estudiar a todas las mujeres de la Biblia, porque aquí nos quedaríamos nosotros toda la vida estudiando cada una de ellas, pero sí vamos a estudiar un buen número de ellas. Por ejemplo, vamos a empezar mirando, hermanos, en el tiempo, estas mujeres que están incluidas en esta lección. Vamos a estudiar, por ejemplo, a Eva antes del diluvio. Vamos a estudiar también a 3 mujeres en la época patriarcal. Después del diluvio, a Sara, a Rebeca, a Raquel, a Lea. En el Éxodo aparece una gran mujer, la hermana de Moisés, Miriam. En el periodo de los jueces, Débora, Dalila, Ruth, Noemí, Ana. En el tiempo de los reyes, Abigail, la reina de Saba. La mujer de Jeroboam, Jezabel. En el tiempo del exilio, Basti. También está Esther. Y por aquí metí también a la mujer de Job. Y ya en el Nuevo Testamento, hermanos, María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Marta y María, estas 2 mujeres, hermanas de Lázaro. También vamos a estudiar la viuda pobre, la samaritana. Y en el tiempo de la iglesia, Dorcas, Priscila, Evodia y Síntique. Y vamos a mirar, hermanos, así abuelo pájaro, cada una de ellas en introspección. La lección número 1 tiene que ver con Eva, nuestra madre descarriada. Texto principal que vamos a estar estudiando, Génesis 2 del 18 al 25. Referencias bíblicas que acompañarán esta lección, Génesis capítulo 3, versículo del 1 hasta el versículo 24. La lección número 2 tendrá que ver con Sara, la mujer del hombre más respetado del mundo. La lección número 2, Génesis 18 es el texto base, capítulo 1 del versículo capítulo 18, perdón, del versículo 1 hasta el versículo 15. Y los textos de referencia que acompañarán esta lección es 1 de Pedro capítulo 3, versículo del 1 al 6 y Hebreos capítulo 11, versículo 11. La lección número 3 tendrá que ver con la mujer de Lot. Un aviso contra la desobediencia. Texto base será Génesis capítulo 19, versículo 26. Lucas capítulo 17, 32 y 1 de Corintios 10. Del 11 al 12 serán los textos que acompañarán de base o de referencia a esta gran lección que tiene que ver con la mujer de Lot. La lección número 4 tendrá que ver con Rebeca, la que perdió lo que más amó. Texto base para esta lección será Génesis 24, versículo del 1 al 67. Y el texto de referencia que acompañará, hermanos, a esta lección será Génesis 27, del 1 hasta el versículo 46. Luego vamos a estudiar, hermanos, Raquel y Lea, envueltas en desgraciadas circunstancias. Génesis 29 es el texto como base, versículo del 1 al 35. Y los textos que acompañarán esta lección será Génesis 31 del 30 al 34 y Génesis 35 del 16 hasta el versículo 20. La lección número 6 tendrá que ver con Miriam, la hermana de Moisés, una mujer que no hay que olvidar. Miqueas capítulo 6 es el texto base, versículo 4. Y los textos que acompañarán esta lección es Éxodo 2 del 1 al 10, Deuteronomio 24, 9, Éxodo 15, 20 al 12, y Números capítulo 12 del 1 hasta el versículo 16. Así que hay mucha información sobre estas mujeres en la Biblia. Muy bien. La lección número 7, Débora, una madre sabia y prudente. Jueces del 4 al 5 es el texto base
Y el texto que va a acompañar esta lección de referencia es Jueces 17:6 y capítulo 21, versículo 25. La lección número 8, hermanos, tendrá que ver con una mujer muy conocida, Dalila, la que tuvo que ver con la desgracia de Sansón, la que quiso salirse con la suya. La lección número 8, entonces, estará acompañada del texto base, Jueces 16, versículo del 1 al 22, Proverbios 5, del 1 al 13, son los textos de referencia, capítulo 27, versículo 15, 19, 23, Isaías capítulo 3, 16 y 1 Corintios 15, versículo 33. La lección número 9, hermanos, tendrá que ver con Ruth, amada por ser amable. Ya es en el periodo de los jueces. Ruth capítulo 1, versículo del 1 al 4 y del 1 y del 4 al 22. Es toda la referencia, todo el capítulo de Ruth. Efesios 4:32 como Proverbios 3 del 5 al 6 son los textos que acompañarán al texto base, que es Ruth capítulo 1 del versículo hasta el 4:22. La lección número 9 tiene que ver con Ruth. La lección número 10, Noemí. Estas dos mujeres hay que estudiarlas juntas. La suegra agradable va y es la misma referencia de la lección pasada, la lección número 9. Ruth 1 del 1 hasta el 4:22 es el texto base y los textos que acompañarán esta lección es Efesios 4:32, Proverbios 3 del 5 hasta el versículo 6. La lección número 11, Ana, cuya oración vivirá para siempre. Primera de Samuel capítulo 1 del versículo 1 hasta el capítulo 2 versículo 21 es el texto base. Y los textos de referencia son 2 de Corintios 10, 12 y Salmos 119, 71 y 142 versículo 4 y 5. La mujer número 12, lección número 12, Abigail, la reina en el arte de persuadir. El texto base será 1 Samuel 25. Y los textos de referencia son Proverbios 17, 12, 18, 2, versículos 6 y 7, y Romanos capítulo 12, versículo 19. La lección número 13 es la reina de Saba, la que buscó la sabiduría y fue alabada por Cristo. El texto base, hermanos, es Lucas capítulo 11, versículo 31, y los textos de referencia serán 1 de Reyes 10 del 1 al 13, Romanos 1 del 22 al 25, 1 de Corintios 1 del 19 al 21, capítulo 3 del 18 hasta el versículo 20. La lección número 14 es sobre la mujer de Jeroboam, la que quiso alcanzar las bendiciones de Dios de una manera fácil. Lección número 14. El texto que estaremos estudiando como base, 1 Reyes 14, versículo del 1 al 18, y los textos de referencia son Mateo capítulo 15, 8, versículo 8, capítulo 7, versículo 13 y 14, 24 y 27, Mateo 12, 30, Mateo 25 del 31 al 46, capítulo 6, versículo 24 y 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 5. La lección número 15, con una de las mujeres más malas de la Biblia, una bruja completica, se le llama ¿cómo se le llama? La predicadora del diablo, le han dicho algunos, Jezabel, la de turbado corazón. Texto base, hermanos, en esta lección número 15 es 1 Reyes 21, versículo del 1 hasta el versículo 25, y los textos de referencia también serán 1 Reyes 18 del 17 al 19, 2 Reyes 9 del 30 hasta el versículo 37. La lección número 16 tiene que ver con Basti, cuya testarudez le valió perder la corona. Esther capítulo 1 del versículo del 1 al 22, texto como base para la lección, y los textos de referencia serán Hebreos 11, 25 y 1 Timoteo 2, versículo 9. La lección número 17 es con Esther, muy conocida por todos. El texto base será Esther capítulo 1, versículo del 1 hasta el capítulo 10, versículo 3. Y los textos de referencia son Santiago 4, 17, Salmo 37, versículo 35 y versículo 36. La lección número 18, la mujer de Job, la que ayudó a Satanás. Lección número 18. Texto base, hermanos,
Job capítulo 1, versículo 11 y 2, versículo 9. Textos de referencia que acompañarán esta lección es Primera de Reyes 21, versículo 10, Job capítulo 2, versículo 10 y Eclesiastés 7, versículo 14. La lección número, creo que me equivoqué aquí, 19, no es 18, 19. María, la que enseñó a Cristo a obedecer. Lucas 1:38. Texto base y los textos de referencia son Lucas 1:42, Hechos 1:4 y 1 Timoteo 2, versículo 5. La lección número 20. Marta y María, las que aprendieron acerca de la buena parte. Texto base es Lucas 10 del 38 al 42 y Proverbios 31, Tito capítulo 2 versículo 5. Y ya ir terminando, hermanos, para el Nuevo Testamento, Lucas 21, Lucas 21, versículo del 1 al 4, texto base sobre la lección sobre la viuda pobre, aquella que era verdaderamente rica. Los textos de referencia son Mateo 6 del 19 al 21, 2 de Corintios 9, versículo 7 y 1 de Corintios 16, versículo 2. Y lección número 22, la mala samaritana, la pecadora llamada al arrepentimiento. Juan capítulo 4, versículo del 5 al 42, texto base. Y los textos de referencia son Mateo 4, 4, 5, 6, Salmos 42, versículo 2 y Marcos capítulo 16, versículo 16. Lección número 23, Dorcas, la que interrumpió su propio funeral. Hechos 9 del 36 al 43, Mateo capítulo 23 versículo 11, capítulo 7 versículo 24 al 27, capítulo 25 del 14 hasta el versículo 30 es la lección número 23 que tiene que ver con Dorcas. Y para terminar, hermanos, esta introducción a esta serie de lecciones, Priscila, que es la lección número 24, la que enseñó la palabra de Dios. El texto base es Hechos 18 del 24 al 28 y los textos de referencia que se utilizarán para esta lección es Romanos 16 del 3 al 5, 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 19 y 1 de Corintios 16 versículo 19. Y ya terminando, hermanos, la lección número 25 y la última, Evodia y Síntique, mencionadas juntas pero muy separadas. Filipenses capítulo 4 versículos del 2 al 3 es el texto base y los textos de referencia para esta lección serán Juan capítulo 17 versículo 21, Efesios 4, 3 y 1 de Corintios capítulo 1 versículo 10. Así que, hermanos, así una pequeña introducción a todas las 25 lecciones que vamos a estudiar sobre las mujeres de la Biblia. Estas lecciones van a estar grabadas como todos los estudios que hemos estado presentando durante esta cuarentena y van a estar colgados ahí en la página web de la Iglesia de Cristo aquí en Villa María. Espero, hermanos, y oro, como lo hemos estado haciendo durante todo este tiempo, para que todas estas lecciones de parte de nuestro hermano Jaime, de parte mía y de algunos que hemos invitado de vez en cuando, les edifiquen y les sirvan en su vida espiritual. Y mucho más esta serie sobre estas mujeres de la Biblia para mis hermanas queridas de la Iglesia de Cristo.